Buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy le vamos a hablar o les vamos a exponer sobre los procesos de soldadura y seguridad. Quien les habla, Darly Lizeth Medina. A continuación va a exponer mi compañera Jessica Yaraldín Dagua y quien le sigue es Dayana Marixa Taquinas. Buenas noches. A continuación voy a hablar sobre la soldadura y la seguridad. ¿Qué es la soldadura? La soldadura es un proceso de unión de dos piezas. Por lo general se hace con los metales. Una máquina de soldadura es aquella que se usa para generar el calor conectada a la electricidad y para aplicar el material de relleno, que pues es otro metal, pero que se aplica. La soldadura se usa mucho en la industria porque es una herramienta que se ha convertido en una base para trabajar todo tipo de infraestructuras porque son muy sólidas. A continuación voy a presentar los procesos de soldadura y aquí tenemos varios procesos, cada uno con sus propias características y aplicaciones. Tenemos la soldadura por resistencia, SMAF, TIG, la soldadura MIG, la soldadura MAG y la soldadura SAO. Explicaré a continuación cada una de ellas. La soldadura de arco eléctrico con electrodo revestido SMAF. Bueno, en la imagen se puede observar claramente el proceso de soldadura SMAF, que es con electrodo revestido. Empezamos por la explicación del revestimiento. El revestimiento es el material que conforma, que cubre al electrodo, que viene siendo el metal de relleno, también conocido como alambre. En este caso se llama alambre ovular y es el material de relleno que se aplica en esta soldadura. El electrodo, al desgastarse, genera un gas que es como un humo que se forma alrededor del arco eléctrico y genera la protección de la soldadura, la protege del aire, porque el aire tiene pues partículas de oxígeno, que es lo que puede debilitar una soldadura. El arco eléctrico es la luz amarilla que suele por lo general formarse en una soldadura. También allí se generan las gotas de metal por el calor, o sea, se genera la fundición del metal que es el electrodo y empiezan a caer empiezan a caer esas gotas y se genera el baño de fusión que se le hace al metal base, es el que estamos soldando. Entonces también podemos ver que hay un cordón de soldadura, es aquel que queda después de que la soldadura se solidifica. Le dicen cordón de relleno porque queda como un cordón largo ya cuando queda la soldadura. La escoria es como una basura, como unas sobras que ya quedan, eso se despega y para que la soldadura quede más bonita, más limpia. Eso es en cuanto al electrodo revestido. Tenemos la soldadura de arco eléctrico con gas inerte TIG. Es un proceso pues que, como ya les dije, se usa un gas inerte, puede ser argón o helio. Tiene el mismo procedimiento que el anterior, igual como en todas las soldaduras se usa una máquina para soldar. En este caso el electrodo o el material de relleno es un alambre sólido desnudo y para la protección de la soldadura se usa el gas que se añade a través de una pipa y es la encargada pues de cubrir la soldadura para evitar la contaminación del aire, como en el anterior proceso. La soldadura de arco eléctrico con gas activo MIG-MAG. La soldadura de arco eléctrico, empezamos por explicar la MIG. Bueno, se utiliza un alambre continuo como electrodo y un gas inerte o activo para proteger la soldadura. Es versátil y se usa en la industria automotriz, construcción y demás. La MIG es un poco más lenta de realizar que la MAG.
tiene una gran diferencia. La MIG se realiza a través de un gas inerte y la MAG a través de un gas activo. Como en el anterior, el gas inerte que podemos utilizar aquí es el argón y el gas bueno, en la MIG se utiliza más que todo para soldar aluminio, y en la MAG pues es con gas activo, lo que quiere decir que pues son dos gases. La composición depende pues de las prácticas que se estén haciendo, y en este caso se puede utilizar argón y CO2, que es dióxido de carbono. La soldadura por arco sumergido SAO. Esta soldadura tiene algo en particular, y es que a la hora de soldar, bueno, dos cosas en particulares. La primera es que al soldar empieza a caer un polvo, que acá no hay gas ni revestimiento, sino un polvo que es el que protege a la soldadura de la contaminación del aire. La otra es que el alambre o el metal de relleno o el electrodo, como quieran llamarlo, es un poco más grueso que los anteriores. Bueno, la soldadura por resistencia. Aquí vamos a encontrar dos electrodos, dos metales que son los que van a soldar. Los electrodos están conectados pues a la energía, y ellos generan una fuerza. Al generarse esa fuerza conectada a la energía se genera una fundición, y pues al aplicarla a los dos metales se genera la soldadura. Allí no hay material de relleno ni nada, y queda una soldadura pues de buena calidad. La soldadura eléctrica por punto, bueno, la soldadura láser. Emplea un rayo láser, ese es el encargado pues de hacer la soldadura. Aquí la soldadura, una gran ventaja que tiene es que se puede hacer con láminas muy delgadas, no hay problema, pero también se pueden hacer con láminas gruesas. Aquí queda también como un cordón de soldadura, como en el anterior del revestimiento. Quedan soldaduras muy parecidas, porque cuando se hace a pulso podemos ocasionar una soldadura parecida. Se utiliza en la industria médica y en la industria aeroespacial. Se utiliza para aplicaciones con precisión. Utilización de la soldadura. La utilización de la soldadura. Buenas noches, yo Dayana le voy a exponer sobre la utilización de soldadura. Bueno, la soldadura se utiliza en amplias variedades, aplicaciones en las industrias, en la vida personal, bueno, en la vida cotidiana de uno, por así decirlo. Una de las áreas de utilización de soldadura son en la industria de construcción. En la industria de construcción esa soldadura es utilizada para la edificación y construcción de edificios, puentes, varillas, bueno, en fin, todo lo que tenga que ver con esta construcción. En la industria automotriz, en esa industria automotriz la soldadura es muy útil en la fabricación de vehículos, incluyendo la unión de chasis, carrocerías y componentes de estos. En esta industria ha impactado mucho, ya que esto es un medio de transporte y puesto que es muy útil para el ser humano. Bueno, en la industria aeroespacial, en la industria aeroespacial, en la fabricación de aviones, naves espaciales, donde la integridad y la estructura de estos son muy críticas. Esto también es muy útil para nosotros, para viajar, más que todo para ir de viaje. Y bueno, en la industria naval, se ha utilizado mucho esto de la soldadura, ya sea para unir piezas de barcos, estructurar cosas marítimas como son los barcos, las lanchas, la unión de estas piezas, los búnkers, entre otros. En la industria fabricante de la soldadura ha impactado mucho también ya en la industria de la maquinaria, los equipos,
en las grandes empresas, en los electrodomésticos, como lo son las lavadoras, la licuadora para hacer el jugo, en la nevera y en la industria, pues ya sean las máquinas que sirven para cortar, fundir metales, y ya han sido cosas de amplia gama de productos manufacturados. Bueno, la reparación y mantenimiento también ha sido versátil y útil en la reparación y estructura de piezas metálicas dañadas, oxidadas, en la reparación de automóviles, chasis, en la reparación de diversas cosas. En la industria petrolera y gas. En esta industria ha sido muy útil y versátil, ya que es en la construcción y la reparación de tuberías por donde pasa el gas, los recipientes y presión y equipos relacionados, entre otros. En la industria nuclear. En esta industria nuclear, la fabricación de componentes científicos y reactores nucleares. En esa industria ha sido también muy útil, ya que en esas soldaduras han servido para crear e innovar cosas nuevas. Bueno, hacer cosas nuevas, más que todos los científicos, las grandes competencias, la NASA, por así decirlo, cosas que llevan fuera de este mundo, los satélites, la señal, los troles, y entre otros, los drones. Bueno, en la utilización de la soldadura en la industria alimentaria y farmacéutica. En esta es la fabricación de equipos y sistemas de procedimiento de alimentos y productos farmacéuticos. La fabricación tiene que ver mucho en la fabricación, los productos, dónde van a poner los productos, más que todo en equipos especializados que tienen que ver mucho con este sistema de soldar. En la electrónica y microelectrónica. En esa fabricación, los componentes eléctricos como soldadura y circuitos impresos. Cuando hablamos de circuitos impresos queremos decir de soldaduras a cosas blandas, como es decir, de soltar cables, que corriente eléctrico, bueno, cosas que se influyen con corriente eléctrico, cables, circuitos y bueno, en fin, entre otros. En la utilización de soldadura, la utilización de soldadura en tuberías y conductos, en la construcción de mantenimiento en sistemas de plomería, ya sean tubos, en el sistema de conducto donde pasa el agua, el gas, y bueno, y en la arte y la artesanía también ha sido muy útil y versátil, ya que se han creado grandes obras de arte estructurales de metal. También podemos ver una de esas obras, la Torre Eiffel de París. También podemos ver en Nueva York, no recuerdo bien de cómo se llama, el que tiene que siempre aparece en las películas. Bueno, sí. A continuación les va a exponer mi compañera Darles. Bueno, para continuar, hablaremos sobre las medidas de seguridad que tienen que tener una persona o las personas que vayan a hacer ese tipo de procedimiento, o sea, soldar. No tanto como en la vida cotidiana. Toda persona cuando va a hacer su trabajo, ya sea en alturas o cualquier cosa, siempre tiene que tener su protección personal para todo. O sea, es como para prevenir y evitar accidentes. Es importante cada proceso de estos. Bueno, hablaremos sobre una medida de seguridad que se debe tener en cuenta en esto de la soldadura. Es la protección ocular y facial. Es donde la persona se coloca un casco o una máscara. Esta máscara tiene en la parte de los ojos como un filtro o una careta que es bien como oscura, no sé si la han visto. Esto permite que ese filtro de oscurecimiento permite o es adecuado para proteger los ojos y la cara de la intensa luz que se produce
a la hora de estar soldando. No sé si han visto alguna vez a una persona que está soldando, que así tú pases bien lejos, ya sea que unos 5 metros, tú te sigue afectando esa luz que crea, esa intensa luz o ese resplandor que se crea como tal, a ti te afecta. Entonces te imaginas si a ti te afecta que estás lejos, cómo será una persona que lo está haciendo ahí a unos 10 centímetros. Entonces es importante tener este tipo de máscara. En como tal, cuando estamos haciendo un proceso de soldadura, esas chispitas o ese líquido como tal que se funde tiende a caerse, o esas chispitas tienden a volar así en el aire. Entonces es importante tener ropa de protección. Hay que usar ropa resistente al calor, ya sea chaquetas de cuero, pantalones largos para evitar pues quemaduras. También se recomiendan guantes de soldador y mangas largas. Es importante que ningún espacio esté abierto entre ¿qué? Tu piel o alguna chispita de esas, pues porque te puedes quemar y no es lo ideal. La idea es que esas medidas de seguridad se cumplan y cada persona pues tenga sus elementos de protección como tal. Ok. Hablaremos de otra medida que es la ventilación. De esta se trata de que una persona tiene que buscar, o en donde esté, el lugar en el que esté, tenga una buena ventilación, digamos un salón o una habitación como tal que no sea tan cerrada, o sea, donde vayamos a hacer la soldadura o donde vayamos a hacer el procedimiento de soldar o pegar algún material, tenga un espacio suficiente para que los gases tóxicos que se generan al soldar o esos humos como tal tengan esa posibilidad de esparcirse en el aire o salgan más rápido, con el fin de que la persona que está soldando pues no se los inhale, porque pues es un poquito peligroso para los pulmones y afecta la salud a un largo plazo. Como el mismo tema de la ventilación, estamos hablando de la protección respiratoria también. En entornos o humos y gases peligrosos es importante utilizar una mascarilla o un respirador apropiado para que pues a la hora que se generan estos gases y no tengan como esa posibilidad de esparcirse rápido, con esa máscara podamos respirar aire no tóxico para pues cuidarnos nuestros pulmones. Otro de las medidas de seguridad que tiene que tener una persona es la protección de los oídos. No sé si alguna vez han hecho este procedimiento, no lo he hecho, lo he escuchado y eso tiende a generar un ruido muy estresante, muy, ¿cómo se le puede decir? Que suena para allá adentro como un pitido, más o menos así. Entonces la idea es que eso no nos estrese y pues poder también cuidar nuestros oídos, utilizar protectores auditivos para tal caso. Ok, hablaremos sobre el aseguramiento del área de trabajo. Es importante que cuando vayamos a hacer este procedimiento como tal de soldar en algún lugar, siempre tendamos a mantener el área de trabajo limpio y ordenada para pues evitar pues que nos tropecemos con cualquier elemento que haya por ahí, o tener las cosas en su sitio. Digamos que si hay un elemento o un químico que sea inflamable, pues evitar que esté cerca del lugar que vayamos a soldar, porque puede ser que una chispita de estas o algo por el estilo pues no sea que vaya a pasar, ¿no? Pero puede pasar que caiga al lugar donde está el químico inflamable y pueda pues ocasionar un incendio, y pues eso no puede pasar, no debería pasar. Ok, otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta son los extintores de incendios. Tenemos que tener bien ubicados este tipo de protección, porque pues se puede generar un incendio, por cualquier cosa se puede generar un incendio. Entonces tenemos que tener la manera de cómo solucionarlo inmediatamente para evitar que eso se agrande más o pues poder controlarlo. En este caso, hablando de extintores, yo creo que tiene que haber uno especial para el tema de la soldadura, porque esos extintores cada uno tiene su propia función. Está el extintor rojo, amarillo y uno verde, pero en ese momento no me acuerdo para qué sirve cada uno, pero es importante saber qué extintor es el adecuado para apagar el incendio de la soldadura como tal. Ok, sigamos a continuación con el equipo de protección personal. Para esto tenemos que asegurarnos de usar un apropiado equipo de protección personal, ya sea gafas de seguridad, calzado de seguridad. ¿Por qué hablamos aquí de calzado? Porque digamos que una persona utilice zapatos deportivos, esos que tienen goma, digamos que pisa algo caliente o esas mismas chispitas de la soldadura, y eso pues le va a dañar el zapato y prácticamente que se lo pueda comer toda la goma. Entonces es importante tener un calzado especial para hacer este tipo de procesos.
Ok, seguimos con la siguiente medida de seguridad, que es formación y capacitación como tal. O sea, no es como tal que esta sea una medida de seguridad para este caso de soldadura, es más, para cada tipo de trabajo, para cualquier cosa que una persona vaya a hacer, siempre necesita una formación o una capacitación para el tema como tal, porque pues digamos que vamos a entrar en un lugar donde tenemos que hacer algo o tocar equipos bastante costosos y no tenemos una intuición como tal o una capacitación, pues podríamos pues dañarlos. En este caso es importante tener en cuenta esta capacitación porque así vamos a aprender técnicas de soldadura adecuadas y pues para aprender la seguridad como tal que tenemos que tener. Porque por ejemplo, digamos que una persona que no tenga la intuición como tal y diga, no, yo sé cómo funciona este cautín, digamos, y vaya y ocasione, pues, gaste material o se pueda quemar por no tener una intuición adecuada como tal. El siguiente tema es la inspección del equipo. Antes de hacer algo, como todo, siempre tenemos que inspeccionar pues las cosas antes de hacerlas. Por ejemplo, digamos que vamos a soldar y vamos a utilizar un cautín. Entonces, antes pues de utilizar esto o comenzar a soldar, pues verificar ante todo el equipo que pues esté en funcionamiento y si este como tal requiere de estar conectado a un fluido eléctrico, pues revisar que el fluido de verdad funcione o que el cable no esté dañado, o en otras palabras más vulgares, que pues que no esté pelado o algo por el estilo, porque pues eso puede ocasionar un incendio o un corto y pues tenemos que evitar esas cosas. Otra medida de seguridad que tenemos que tener es un lugar como tal, un lugar donde almacenamiento de gases, porque pues es probable que utilizaremos cilindros de gases comprimidos, entonces tenemos que almacenarnos de manera segura. Se supone que todo eso tiene que estar en un ambiente normal, donde no se suba la temperatura tanto y que, o sea, que estén protegidos como tal contra daños y posibles fugas. Ok, llegamos a la conclusión. En este tema, para mí, de lo que hemos hablado como tal, de lo que expuso mi compañera Geraldine y Dayana, en teoría o en resumen se podría decir que la soldadura es un pegamento universal, o sea, se puede utilizar para varias cosas y es bien eficaz a la hora de su utilización. Respecto a lo que yo estaba hablando sobre las medidas de seguridad, tenemos que tener en cuenta esos pasitos porque son los que nos van a ayudar a estar bien en nuestra área de trabajo, porque pues digamos, una persona que no cumple estas medidas de seguridad y va a su lugar de trabajo y dice, no, es que esto me pesa o esto me hace mucho calor y no se lo coloca y le puede pasar algo. Entonces inmediatamente a esa persona le pasa algo, ¿quién empieza a cubrir lo que le pasó a la persona como tal? Sería el ARL. Y el ARL pues se basa en cubrir accidentes de trabajo, pero si la persona como tal estaba cumpliendo sus medidas de seguridad, o sea, si tuviese todos los elementos de protección personal, la ARL le cubre. En caso de que no haya tenido algo de eso, la ARL se sale luego y sería una complicación como tal para el afectado y para la empresa como tal, porque tiene trabajadores que no cumplen como tal con sus medidas de seguridad. Y eso sería todo. Espero pues les haya quedado un poquito claro la definición de soldadura, sus procesos y pues las medidas de seguridad que tenemos que tener, pues dado el caso que es probable que nosotros como ingenieros industriales en algún momento, no sé, puede ser en algún momento nos toque pues hacer o este proceso o soldar algo, aunque no creo, pero pues tendríamos que tener bases de cómo se hace y pues tener al tanto las medidas de seguridad. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada y eso fue todo.